Durante siglos nos han enseñado que la justicia es una balanza ciega, un conjunto de leyes escritas por hombres para castigar a otros hombres. Nos dijeron que ser justo es obedecer, seguir la norma y temer al castigo. Nos vendieron la idea de que el orden social nace del control. Pero, ¿qué pasaría si te dijeran que hubo un tiempo en que la justicia no era un sistema externo, sino una fuerza cósmica que cada ser humano llevaba dentro? ¿Y si te dijeran que esta justicia no necesitaba jueces, ni abogados, ni castigos, porque era automática, inevitable y perfecta? Esta es la tesis prohibida. Ma'at, la diosa egipcia del orden cósmico, no era una figura que juzgaba desde arriba. Ella era la justicia misma manifestada en el universo. Su principio fundamental era que cada persona llevaba una pluma en el corazón, y esa pluma revelaba tu verdad sin necesidad de intermediarios. Su historia no es una fábula de moralidad, sino el relato de cómo los sistemas de poder tuvieron que eliminar esta justicia interna para controlar a la humanidad. En los próximos minutos, vamos a demoler lo que creías saber sobre la justicia. Te revelaremos cómo funcionaba el verdadero juicio de Ma'at, donde tú eras tu propio testigo. Conocerás el plan maestro que se ejecutó para reemplazar la justicia cósmica con sistemas de castigo externo. Y descubrirás por qué la eliminación de Ma'at fue necesaria para que la humanidad aceptara vivir bajo autoridades que deciden por ti qué es bueno y qué es malo. El principio de Ma'at no es un mito, es el código fuente de tu propia capacidad de autoevaluación moral, de saber cuándo estás en equilibrio y cuándo has roto la verdad cósmica. Pero para reclamarlo, primero debemos desenterrar el secreto más guardado. ¿Por qué fue necesario borrar la justicia interna de la historia oficial? Hemos establecido que la justicia moderna fue construida sobre un vacío, el espacio que dejó Ma'at. La versión que la mayoría conoce de la justicia es la de sistemas externos, códigos legales escritos por unos pocos, jueces que interpretan esas leyes y castigos que se aplican para mantener el orden. Y si bien estos sistemas tienen su función, son solo la capa más superficial de lo que alguna vez fue la justicia. El papel más antiguo de Ma'at dentro de la cosmovisión egipcia es múltiple. Ella es la hija de Ra, el principio del orden que surge de la creación misma. Ella es el equilibrio que mantiene el cosmos. Y quizás lo más importante, ella es la verdad que no puede ser manipulada. Pero este es el giro que cambia completamente la narrativa. En el antiguo Egipto existía un concepto crucial que definía cómo operaba la justicia: el juicio de Ma'at. No era un tribunal donde autoridades externas decidían tu destino. Era un proceso automático, cósmico, donde tu propio corazón testificaba contra ti o a tu favor. En otras palabras, Ma'at era la justicia autoejecutada. Nadie podía mentir, porque tu corazón, el Lib, llevaba el registro perfecto de cada acción, cada intención, cada verdad que viviste o traicionaste. Cuando morías y llegabas al salón de las dos verdades, tu corazón era colocado en una balanza frente a la pluma de Ma'at. Si tu corazón era ligero como la pluma, significaba que habías vivido con verdad, equilibrio y compasión. Pasabas a la Aru, el paraíso egipcio. Si tu corazón era pesado por mentiras, traiciones, crueldad, Amit la devoradora lo consumía. No había apelación, no había soborno, no había abogado que pudiera cambiar el resultado. Esto es una clave esencial para que entiendas dónde reside el verdadero poder en cualquier sistema de justicia. No en quien escribe las leyes, sino en quien tiene la capacidad de evaluar la verdad sin corrupción. Y en el sistema de Ma'at, ese evaluador eras tú mismo. Tu corazón no podía mentir, la balanza no podía ser manipulada, la justicia era inevitable. Ahora que entendemos que Ma'at no era una diosa lejana que juzgaba desde el cielo, sino el principio mismo de la autoevaluación moral, debemos preguntarnos, ¿por qué la historia y después las religiones e imperios insistieron tanto en mostrarnos solo sistemas de justicia externos? A continuación, desmantelaremos el velo de la historia oficial para ver qué es lo que realmente trataron de esconder. El miedo a la persona que no necesita autoridades para saber lo que es justo. Hemos quitado la capa superficial y visto que Ma'at es la justicia que no necesita jueces. Ahora entendamos cómo se levantó el velo para borrar esta verdad. La historia oficial, la versión que las religiones abrahámicas y los imperios nos presentan, se centra obsesivamente en la justicia como un sistema externo.
Esta es la versión que el poder hegemónico eligió preservar porque era la más controlable y la menos desafiante para las estructuras de autoridad. Nos quieren hacer creer que la máxima expresión de la justicia es el castigo aplicado por instituciones. La figura de la justicia que se nos presenta es la mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada, ciega, imparcial, pero siempre operada por otros, nunca por ti. Mientras que en su origen, en el principio de Ma'at, la justicia era tu capacidad interna de pesar tu propio corazón contra la pluma de la verdad cósmica. La versión oficial la reduce a códigos legales que solo pueden ser interpretados por expertos, a castigos que solo pueden ser aplicados por autoridades, a un sistema que depende completamente de estructuras externas. Este enfoque establece una narrativa de justicia basada en la desconfianza hacia el individuo. Se asume que la persona no puede evaluar su propia verdad, que necesita intermediarios para decidir lo correcto. Es la mentira que el sistema quiere que creas, que tu corazón no es confiable, que necesitas que otros te digan si has actuado bien o mal. Pero espera, porque hay algo mucho más profundo. La clave para entender la verdadera amenaza que Ma'at representaba no está en su complejidad, sino en su simplicidad. Ella eliminaba la necesidad de autoridades. Y en el siguiente segmento vamos a sumergirnos en el mito que es el núcleo de su eliminación. Hemos quitado el velo, hemos entendido la mentira. Ahora vamos a la fuente original para revelar por qué Ma'at era tan peligrosa para los sistemas de poder. En la cosmovisión egipcia, cuando una persona moría, su alma emprendía un viaje hacia el Duat, el inframundo. Allí, en el Salón de las Dos Verdades, se llevaba a cabo el juicio más importante. Anubis, el guardián de los muertos, conducía al alma ante la balanza. De un lado se colocaba el corazón del difunto, del otro, la pluma de Ma'at, símbolo de la verdad y el equilibrio cósmico. 42 dioses testificaban, pero no decidían, solo observaban. Porque la decisión no estaba en manos de jueces divinos, la decisión estaba en el corazón mismo. El difunto recitaba la confesión negativa, una serie de declaraciones donde afirmaba lo que no había hecho. No he matado, no he robado, no he causado sufrimiento innecesario, no he mentido, no he distorsionado la verdad. Pero estas palabras no eran mágicas, no podías engañar al sistema con buena retórica. Tu corazón hablaba por ti. Si habías vivido con Ma'at, con verdad, tu corazón sería ligero. Si habías roto el equilibrio cósmico, tu corazón sería pesado. Y aquí está lo más importante. Este juicio no dependía de la interpretación de nadie. No había abogado que pudiera argumentar circunstancias atenuantes. No había sacerdote que intercediera por ti. No había soborno que pudiera cambiar el resultado. La balanza simplemente revelaba la verdad que ya estaba inscrita en tu corazón. Y si el corazón era más pesado que la pluma, Amit, la devoradora, lo consumía. Tu alma no pasaba a la Uru, el paraíso. No había segunda oportunidad. La justicia era absoluta. Pero fíjate en algo crucial. Este sistema no castigaba para reformar, no encarcelaba para rehabilitar. Simplemente revelaba la verdad y aplicaba la consecuencia natural. Si viviste con Ma'at, avanzas. Si no, te detienes. No hay intermedio, no hay negociación. La lección fundamental aquí es escalofriante. El sistema más temido por las estructuras de poder no es el que se puede comprar, no es el que se puede manipular con retórica, no es el que depende de la interpretación de autoridades. Es el sistema que revela la verdad automáticamente. Ma'at no fue derrotada por argumentos filosóficos. Fue eliminada porque era imposible de corromper. Pero obtener esta verdad solo fue la mitad de la batalla. Lo que viene a continuación te va a sorprender. Descubrirás cómo este principio de justicia interna desató el miedo que llevó a su gran supresión. Ma'at se había convertido en el principio más venerado y más temido de Egipto. Ella era el orden cósmico y la verdad automática. Su sistema era completo. Tenía el poder de revelar mentiras y de validar integridad. Pero es precisamente esta totalidad, este poder de la justicia que no necesita intermediarios, lo que desata el miedo en las estructuras que vendrían después. El peligro del principio de Ma'at, la humanidad condenada por su autosuficiencia moral. La amenaza que representaba el principio de Ma'at no estaba solo en su perfección, sino en lo que implicaba para el control social. Si cada persona puede evaluar su propia verdad directamente contra un principio cósmico, ¿para qué necesitas sacerdotes?
¿Para qué necesitas reyes que decreten lo que es justo? ¿Para qué necesitas leyes escritas por una élite si el corazón ya conoce el equilibrio? El gran borrado fue, por lo tanto, un acto de reemplazo estratégico. Para neutralizar a Ma'at, tuvieron que crear sistemas de justicia que dependieran completamente de autoridades externas. Por un lado, se demonizó la idea de la autoevaluación moral. Se te enseñó que eres pecador por naturaleza, que tu corazón es engañoso, que no puedes confiar en tu propio juicio. Esta narrativa está en el corazón de las religiones abrahámicas. El ser humano es imperfecto, corrupto, y por lo tanto necesita una autoridad divina que le diga qué es correcto. Y crucialmente necesita intermediarios, sacerdotes, profetas, iglesias que interpreten esa autoridad divina. Por otro lado, se crearon sistemas legales complejos, leyes que solo los expertos pueden entender, procesos que requieren abogados, jueces nombrados por el Estado. La justicia se volvió algo que solo las instituciones pueden administrar. Esto es el legado que se permitió, la figura del juez externo que decide por ti, el código legal que te dice qué pensar, el castigo que se aplica no porque rompiste el equilibrio cósmico, sino porque desobedeciste a la autoridad. El miedo sigue siendo el mismo. El temor a que la persona se convierta en su propia autoridad moral. Te borraron la capacidad de ser tu propio juez para que solo pudieras ser súbdito. Pero espera, porque esto no es todo. El miedo al principio de Ma'at fue tan profundo y su amenaza tan fundamental que aunque lo borraron de los textos religiosos y legales, no pudieron borrarlo completamente de la conciencia humana. El gran borrado funcionó en las doctrinas oficiales. Ma'at, la justicia interna, fue sustituida por sistemas de obediencia a autoridades. Sin embargo, el principio es tan poderoso que tuvo que reaparecer inevitablemente en otros lugares. No se puede borrar un arquetipo cósmico, solo se le puede cambiar el nombre. Ma'at es un fantasma que vive en las filosofías que el sistema teme. Si recuerdas, en el juicio de Ma'at, tu corazón testificaba contra ti o a tu favor. Este concepto estableció una conexión esotérica crucial. La verdad no necesita abogados, solo necesita ser revelada. El principio de Ma'at siempre estuvo vinculado a la idea de que cada persona lleva dentro de sí la capacidad de conocer el equilibrio. No necesitas que te enseñen qué es la verdad, ya lo sabes, tu corazón lo sabe. El problema es que te enseñaron a desconfiar de esa voz interna. Las filosofías que resucitaron este principio fueron marginadas, etiquetadas como peligrosas. El estoicismo con su énfasis en la autoevaluación moral diaria. El budismo, con su enseñanza de que el karma es automático, no necesita un juez divino. Las tradiciones gnósticas que enseñaban que la verdad está dentro de ti, no en las instituciones. Todas estas corrientes fueron atacadas, suprimidas o distorsionadas porque enseñaban lo mismo que Ma'at, que no necesitas intermediarios, que tu propia conciencia es el tribunal más alto. Esta persistencia demuestra que la capacidad de autoevaluación moral y de reconocimiento del equilibrio cósmico, encarnada por el principio de Ma'at, es esencial para la libertad humana. Estamos a punto de cerrar este círculo de revelación. Hemos visto el sistema perfecto de Ma'at y cómo ese sistema fue reemplazado por estructuras de control. La pregunta que queda es la más importante de todas. ¿Cómo aplicar esta sabiduría ancestral del juicio interno a tu vida hoy? Hemos viajado desde la mentira oficial hasta la verdad oculta de la justicia cósmica. Hemos desenterrado el plan para reemplazar a Ma'at con sistemas de autoridad externa. Un plan que buscaba que te conformaras con ser solo un súbdito que obedece leyes escritas por otros y que le temieras a tu propia capacidad de juicio moral interno. La lección final de Ma'at es poderosa y es inclusiva para todos. La justicia no es solo castigo, la justicia es equilibrio. El verdadero poder de Ma'at reside en cada persona, sin importar quién seas, que se atreve a pesar su propio corazón contra la pluma de la verdad, a utilizar la autoevaluación moral y la autonomía ética para ejecutar las decisiones necesarias en tu vida, sin esperar la validación de una autoridad externa. Tú eres el único que sabe si has vivido con verdad. Primero, practica la confesión negativa moderna. Los antiguos egipcios recitaban 42 declaraciones antes del juicio. No he matado, no he robado, no he mentido, no he causado sufrimiento innecesario. Tu versión moderna de esto es simple. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿viví hoy con Ma'at? ¿Mis acciones crearon equilibrio o caos? ¿Dije la verdad o la distorsioné? ¿Traté a otros con la misma dignidad que exijo para mí? No le respondas a un Dios, no le respondas a un juez, respóndete a ti mismo. Tu corazón sabe la verdad. Y si descubres que rompiste el equilibrio, no esperes que una autoridad externa te castigue. Corrige el desequilibrio tú mismo, restaura lo que rompiste.
Eso es Ma'at en acción. Segundo, activa tu balanza interior. Antes de juzgar a otros, pesa tu propio corazón. Antes de exigir justicia externa, pregunta, ¿he vivido yo con la verdad que exijo de otros? Ma'at no es hipocresía. No puedes tener un corazón pesado y exigir que otros tengan plumas. La balanza funciona para todos. Y cuando evalúes a otros, hazlo con el mismo principio. No desde el castigo vengativo, sino desde el equilibrio. ¿Esta persona rompió la verdad o rompió una regla arbitraria? ¿Esta acción creó desequilibrio cósmico o simplemente desafió una autoridad? Aprende a distinguir entre Ma'at, el equilibrio real, e Isfet, el caos verdadero. Porque no toda desobediencia es caos. A veces, desobedecer una ley injusta es restaurar Ma'at. Tercero, rechaza la culpa programada. Si algo te genera culpa pero no violó la verdad, el equilibrio o la compasión, esa culpa es control externo, no justicia cósmica. Suéltala. Te enseñaron a sentirte culpable por romper reglas que no tienen nada que ver con el equilibrio real, por desafiar autoridades que no merecen obediencia, por vivir de una manera que no daña a nadie, pero que incomoda al sistema. Esa no es la pluma de Ma'at hablando, esa es la programación. Y puedes soltarla. Tu corazón sabe la diferencia entre verdadera culpa moral, cuando rompiste el equilibrio, y culpa falsa, cuando desobedeciste a una autoridad arbitraria. Confía en tu corazón. Cuarto, sé tu propio Amit. En el sistema de Ma'at, si tu corazón era pesado, Amit lo devoraba. No había segunda oportunidad dentro del mismo ciclo. Pero tú tienes una ventaja. Estás vivo. Puedes identificar los patrones que pesan tu corazón y devorarlos tú mismo antes de que te devoren. Si descubres que has vivido con mentira, con desequilibrio, con crueldad, no esperes que el universo te castigue. Transforma ese patrón, elimínalo, equilibra la balanza mientras aún puedes. Eso es tomar responsabilidad real. No esperar que un juez te sentencie, sino sentenciarte tú mismo con verdad y después corregir el rumbo. Quinto, vive como testigo de tu propia vida. Ma'at significa verdad y lo que es real. Vive con radical honestidad sobre quién eres, qué haces, qué sientes. No te escondas detrás de narrativas falsas. No te justifiques con excusas que tu corazón sabe que son mentira. No proyectes en otros lo que no quieres ver en ti. Sé el testigo imparcial de tu propia existencia, como si estuvieras en el salón de las dos verdades ahora mismo, como si tu corazón ya estuviera en la balanza, porque en cierto sentido lo está. Cada día es un juicio. Cada acción pesa o aligera tu corazón. Y al final de tu vida, no importará lo que otros pensaron de ti. Solo importará si tu corazón puede descansar ligero como la pluma. Ma'at, el principio del orden cósmico, no es solo una diosa antigua. Es el arquetipo de la justicia que no necesita jueces, de la verdad que no necesita abogados, de la autoevaluación moral que no necesita intermediarios. Ahora que conoces el principio que se intentó borrar, la justicia interna que fue reemplazada por sistemas de control externo, ¿estás dispuesto o dispuesta a reclamar tu capacidad de pesar tu propio corazón? ¿Tu capacidad de saber cuándo estás en equilibrio y cuándo has roto la verdad cósmica? ¿Y de corregir el rumbo sin esperar que una autoridad te lo ordene? Si estas verdades ocultas y este principio de justicia ancestral resuenan contigo, únete a esta comunidad. Activa la campana y déjame un comentario usando el hashtag #SoyMaat.